Federal marplatense denunció a Juan Grabois por el uso de fondos fiduciarios. Ese fiscal federal es el doctor Juan Manuel Petillani. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. ¿Por qué la denuncia? No, gracias a usted por preocuparse por el tema y sobre todo por ayudarnos a pensar todas las mañanas. Así que el agradecido soy yo. Le agradezco mucho. Bueno, ¿por qué esta denuncia contra Juan Grabois? Mire, un poco esto se inscribe en lo que fue, digamos, la avanzada que efectuara el presidente Milei en su momento, exponiendo, digamos, lo que se llamaban las cajas negras de la política o la utilización de los fondos fiduciarios de manera indebida, lo que nos llevó a analizar, digamos, la utilización de esos fondos en lo que era la jurisdicción de Mar del Plata. Y con sorpresa nos encontramos que, por ejemplo, con el fondo vinculado al tema de la trata, había una ejecución y una desviación de fondos bastante notoria, donde la plata no llegaba a las víctimas, sino que se iba, según una investigación del doctor Hugo Alconadamón, a pagar servicios técnicos profesionales y a pagar, digamos, contrataciones privadas. Avanzando con eso, luego nos encontramos con que, digamos, cuando se empezó a exponer un poquito el funcionamiento del FISU, nos encontramos también con que en Mar del Plata ese FISU también había, digamos, funcionado no había funcionado, justamente generando, digamos, una serie de inconvenientes con un barrio en la ciudad de Mar del Plata, sobre la avenida Fortunato de la Plaza, el cual no solo, digamos, no estaba urbanizado, que eran los fines para los que digamos, le habían desviado o se le habían otorgado una gran cantidad de recursos al FISU, sino que las viviendas que se habían construido tampoco habían sido terminadas. Y como frutilla del postre, cuando nos pusimos a investigar un poquito sobre esta situación, nos encontramos con que, gracias a la valentía de algunos vecinos, nos pudimos enterar que esos terrenos habían sido donados a la provincia de Buenos Aires con el cargo de construir escuelas. Entonces nos encontramos con que sobre terrenos que habían sido donados con el cargo de construir escuelas por el señor Patricio Peralta Ramos, se habían generado viviendas y teóricamente una urbanización, las cuales ninguna estaba, digamos, terminada. Y una simple recorrida por ellas da la cuenta de que, digamos, está en un estado de abandono prácticamente. O sea, usted lo que dice es que habría una administración fraudulenta y defraudación a lo que se llama el Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana, el famoso FISU. Exactamente, al FISU como, digamos, porque acá se combinan dos situaciones, ¿no? Sí. Una es, el FISU era un fondo creado por el expresidente Macri, sí, destinado a, vamos a resumirlo, urbanizar los barrios populares. Bien. ¿No? Era dotar de infraestructura a los barrios populares. Bien. Entonces, acá la defraudación no es solo al FISU, porque, digamos, de infraestructura no se dotó de nada a este barrio, sino que además el FISU asumió, a través del programa Casa Propia del Ministerio de Vivienda, de Hábitat y Desarrollo, era un programa, digamos, destinado a facilitar la construcción por parte de particulares de viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Sin embargo, el FISU gestiona esto y a través de ese programa empieza la construcción de casas que nunca terminan y que abandonan en un estado prácticamente de le diría falta de construcción absoluta. Bien. ¿De cuánta Entonces plata? La defraudación Sí. es al FISU y al programa Casa Propia. Okay. Perdón. ¿De cuánta plata hablamos, doctor? Y en el programa, digamos, de Casa Propia, exclusivamente estamos hablando de 370 millones de pesos y en el FISU otro tanto, así que imagínese que estamos hablando de una enorme cantidad de recursos públicos malversados. ¿Y a dónde se supone que iba el dinero si no iban a las casas? Qué buena pregunta, eso lo tendrá que investigar el juez federal que la Cámara desinsacule. Lo que sí creemos que acá hay una responsabilidad ineludible por parte de quien resulta el responsable de todo esto, es decir, en materia penal hablamos de, como bien sabe el doctor Iesi, hablamos de el dominio del hecho, ¿no? Y acá, digamos, quien tiene el dominio del hecho es quien puso a la secretaria de Integración Sociourbana, quien gestionó, digamos, el otorgamiento de esa gran cantidad de fondos, que es el señor Juan Grabois. Ok, ¿y la funcionaria quién es? Ramón Amiño. Amiño, muy bien. En el caso de la Secretaría de Integración Sociourbana, que es la administradora del FISU, ¿no? Bien. Porque, digamos, los fondos fiduciarios tienen un comité ejecutivo que de alguna manera determina a dónde se dirigen, y en el caso del FISU, el decreto que lo formaliza
establece que va a ser la Secretaría de Integración Sociourbana, junto con otro organismo que acá también aparece, digamos, muy poco nombrado, pero que tiene un rol de tremenda importancia, que es la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado, la AVE, como se conoce habitualmente. Claro. Doctor Petillani, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. Igualmente, Gabriel, qué gusto. Bien, bien. Bueno, tuve oportunidad de leer la denuncia amplia que usted radicó, vi que agregó fotos, imágenes sobre algunas construcciones que deberían haber estado de una manera y por supuesto están en detrimento, están en otra. Dos preguntas por mi lado. La pregunta es ¿por qué decidió radicar la denuncia en la Cámara Federal de Capital, de Pi, y no radicarla directamente en la Justicia Federal de Mar del Plata? Sí, buena pregunta, Gabriel, nos lo planteamos. Lo que ocurre es que cuando analizamos un poquito la situación nos encontramos con que los fondos desviados y las decisiones tomadas habían sido en el marco de dos ministerios nacionales que tienen sede en Capital Federal y por ende el ámbito en donde se habrían, digamos, producido los hechos, donde se habrían tomado las decisiones delictivas, están en Capital Federal y eso nos remitía a la competencia de Comodoro Pi. Ok, esta causa, amplío y comento a la audiencia, esta causa ayer fue sorteada en la Cámara Federal, resultó asignado el Federal 10, o que esta investigación la va a llevar Juliana Ercolini con Ramiro González como fiscal. Ahora, hay un capítulo al cierre de su denuncia que habla de participación, y usted menciona a la directora general de Cultura y Educación, María Agustina Vila, a la directora del Consejo Escolar, Natalia Russo, a Fernanda Miño, que habló con nosotros días pasados, que usted recién la mencionaba, etcétera, etcétera, Juan Grabois. ¿Qué grado de participación, qué pudo ver de cada uno? ¿Falta de control, etcétera? Sí, mire, le comento, como le decía con valentía, las vecinas del barrio, digamos, cuando vieron que se empezaban a construir cuestiones que no tenían que ver con la educación, plantean en el Consejo Deliberante, y hasta el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio llega a encadenarse en el Consejo Deliberante diciendo que esto era una barbaridad lo que estaba pasando, y realmente lo era. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, se analiza la documentación que estas mismas vecinas incorporaron haciendo un trabajo de investigación, nos encontramos con que Patricio Peralta Ramos, en el año 1894, le cede a la provincia de Buenos Aires estos terrenos para la construcción de escuelas. Ese cargo, digamos, no se cumplimentó más que con la construcción de 3 establecimientos educativos, quedando el resto, digamos, de la estructura de tierra para poder ampliar estos establecimientos o generar, digamos, las condiciones necesarias para su desarrollo. Sin embargo, desviando este fin, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la licenciada Vila, le otorga a la SISU esos terrenos en violación a lo que había sido la voluntad de quien los donó en su momento, ¿no? Claro. Y encima claro. Cuando usted analiza, digamos, las actuaciones con las que se llevó adelante esta cesión de uso, se encuentra con que lamentablemente se afirman cuestiones que son sumamente preocupantes, por ejemplo, que las parcelas que estaban alrededor de esos establecimientos educativos no tenían interés educativo y podían ser desafectadas de esta función, lo cual justamente las vecinas intentan marcar que es una zona que tiene graves carencias educativas, que no tienen lugar donde mandar a los chicos, claro. Y sin embargo, y con desparpajo, la provincia afirma que no tiene ningún interés educativo. Por eso, digamos, la mención a la licenciada Vila. En relación a la señora Russo, ella es la presidenta del Consejo Escolar y fue la que instrumentó la cesión de uso, digamos, como presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredón, pero lo hizo a título personal. Y cuando se analiza el acta mediante la cual Russo expone al resto del cuerpo por qué tomó esa decisión, se menciona que la tuvo que tomar porque se encontró rodeada en su oficina contra la pared, rodeada por 5 personas del MTE que la obligaron a firmar este papel. Entonces, realmente, digamos, toda esta situación es lo que nosotros le pedimos. ¿Cómo? Perdón, bajo Eduardo. Amenaza y coacción, claro. Exactamente, sí, y eso queda plasmado en un acta del Consejo Escolar, donde lamentablemente, digamos, como en muchas de las cuestiones que estamos viendo, no se tuvo en su momento esto muy presente y se continuó avanzando, a pesar de, digamos, de que ya estaba marcado el nivel de violencia con el que se estaba llevando adelante todo esto, y hoy nos encontramos con esta situación, ¿no? Sí. Doctor, ¿usted cree que habría una asociación ilícita aquí?
Perfectamente, supongo que eso, digamos, lo determinará el doctor Ercolini, como decía el doctor Iesi, pero perfectamente, acá creo que, digamos, se concertaron, porque cuando uno analiza puntualmente el hecho concreto que nosotros estamos denunciando, uno vería una simple organización o mancomunión de personas, sí. Pero cuando ve la gran cantidad, digamos, de situaciones que estos mismos personas han llevado adelante a través y en otras jurisdicciones, perfectamente podemos estar hablando de eso. ¿Y el jefe de la asociación ilícita sería el señor Grabois? Sí, perfectamente. El dominio del hecho claramente está marcado por quien era el responsable político de la designación de la señora Miño, como también, digamos así, la gestión y la presión de los recursos, y no solo eso, sino que también sus organizaciones eran quienes llevaban adelante la obra. En el convenio de uso que expusimos, se menciona por parte de la Secretaría de Integración Sosurbana que solo podían llegar adelante las obras movimientos sociales o las municipalidades. Claro. Así que fíjese si no tiene, claro, digamos, un poder de conducción absoluto sobre los hechos que estamos solicitando que se investigue. Doctor, le agradezco infinitamente. Gracias, No, al contrario, Eduardo. ¿Y le puedo pedir un favor? Sí, lo que quiera. Le agradezco. Quería saludarlo a Rolo porque, digamos, teníamos un amigo en común, un ex fiscal que lamentablemente ya no está entre nosotros, que es Marcelo Blanco, que siempre me hablaba, y cada vez que hablábamos de él lo hacía con un gran afecto y admiración, así que nada, mandarle un saludo grande y un agradecimiento por todo lo que hace. Un saludo, doctor. Abrazo grande. Igualmente, gracias por todo. El doctor Juan Manuel Petillani.